Y no me pareció que es necesario volver desde ese punto. El término ayuda idónea, una que ayuda, es una que ayuda, una que brinda lo necesario, una que abraza, uno que abraza. Y dijimos que idóneo, el concepto de idóneo que no nos gusta es la parte opuesta, la contraparte, inicialmente, en contra de o ante. Pero, y dijimos que era afrontar o ponerse firmemente, con implicación manifestar algunas cosas como por ejemplo el exponer, el predecir, el explicar, el elogiar, que casi nunca viene el elogio. Pero hay una cosa que quiero resaltar de eso y que no podemos olvidar, y es que sin el sometimiento del plan de Dios, el que estamos buscando, el plan original, si no nos sometemos al plan de Dios, si no entendemos lo que Dios quiere, entonces vamos a hacer, vamos a tener no una ayuda idónea, sino una insubordinada en la casa. Existe una línea casi invisible entre esa ayuda idónea y la insubordinación. A él no dijimos nada, solamente que no logramos decir eso. Pero no, lo último que dijimos fue esto: Dios une no la iglesia, ni el gobierno, ni la boda. Y en algún rato vamos a desarrollar todo eso concepto. Ni es el gobierno, no es ni el Estado. Voy a quitar gobierno por Estado, porque no es el gobierno, no es ni la boda, sino que el que nos une, el que nos unió fue Dios. Entonces hay que revisar. Quizá la explicación más hermosa según el matrimonio es Génesis 2:24, y esa es la amplia, y ahí tiene algunos conceptos que vamos a ir desarrollando si el Señor lo permite, si nos deja. Pero dice, por tanto, y hay órdenes muy precisos: dejará el hombre, lo conocemos el versículo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está definido el matrimonio según Dios. Después que presentó a Eva, y es del carne de mi carne, y ahí está definido, dice así, esa definición: dejará el hombre a su padre. Y ahí están contenidos todos los conceptos del matrimonio según Dios. No es según lo que nosotros entendemos, sino según Dios. Dice, hay una transición en donde primero es una mujer hija de una locus patri, pasa a ser una locus family, es decir, una persona que depende de una cabeza para pasar a depender de otra cabeza. No es que dependa de los padres, dejar de depender, y es un proceso de transición. Dejará, no es que se vaya lejos. Sí, involucra la parte geográfica. Entre los judíos no era eso, porque ellos sencillamente le hacían una tienda al lado y ahí quedaba. Le hacían una tienda al lado a los hijos, igualito entre los guayú. Entre los guayú no es que se van lejos. En la ranchería hacen un rancho al lado, igualito entre los en otros pueblos que conocemos que tienen costumbres antiguas, ¿sabes? Lo que hacen es que le hacen una casa al lado. Pero la mamá no interfiere allá, ni el papá tampoco. Esa es clarísima. Ese dejar, le decía yo que los motilones amanecen. ¿Cómo se daban? Hay muchas formas de bodas aún se reconocen cómo se dan. Pero por ejemplo, hay una ceremonia que es que los padres unen los brazos y los dos muchachitos saltan los brazos de los padres, y esa es la boda. Y listo, de ahí para adelante el muchachito se llevó a la muchachita y ya se acabó el problema. Y el otro es que los motilones eran cuando amanecía un chinchorro al lado de los otros. Ese era especial. Cuando uno estudia las formas de ceremonia, los motilones tenían que casar a la muchachita, buscarla de tal que la mamá no se diera cuenta, porque ni el papá. Entonces se ponían de acuerdo los muchachos y colgaban un chinchorro en la noche y amanecían juntos. Y ese era el matrimonio. Él antes era la esposa el matrimonio era colgar el chinchorro al lado de los padres, y se acabó el problema.
Entonces eso es cultural. Hay un proceso de transición en el cual ella deja de ser locus family, locus pater, es decir, dependiente del papá, para ser ahora parte de otra familia. Y esa transición es dejar de depender, dejar la autoridad, dejar de tanto su dependencia emocional como su dependencia física, como su dependencia económica, como su dependencia en autoridad. Desde ahí, dejar padre y quién, dejar el hombre, ya eso quiere decir que demostró madurez el varón. Ya yo soy maduro para tener mi propio hogar, para ser cabeza y no ser parte de la estructura de otro hogar. Entonces muestra madurez. Dice, el modelo de la familia completa por parte de Dios es ese: padre y madre. Ahí está, modelo de la familia completa, padre y madre. En ese versículo está la riqueza, la explicación hermosa del matrimonio. Pero la pareja es la familia completa según Dios. Los hijos son regalos de Dios, son extras. Si usted lo tiene, dele gracias a Dios, y si no lo tiene, disfrute su pareja. Eso es lo que el modelo con padre y madre. Miren que ahí está, y luego dice, esto lo voy a explicar, solamente estoy diciendo luego, pero dice, hay una nueva familia, ya se crea y se unirá, dejar emocional, física, a su padre y a su madre que fueron en la familia, el modelo, y se unirá a su mujer. Recuerda que ese establecimiento, llenar la tierra de familias, llenar la tierra, multiplicado, multiplicado, llenar la tierra, y se unirá una nueva familia, dice, a su mujer, que es su complemento. Ese hombre necesita el complemento, su ayuda idónea. Ahí está. Y los dos serán, ese es un proceso de aprendizaje, dijimos, y amistad y confianza que inicia y debe continuar toda la vida. Es un proceso. Serán, no dice son. Es decir, el primer día del matrimonio ya el tipo ya pretende que la muchacha sepa todo lo que... No, ahora cuando va a comenzó el proceso de aprendizaje. Apenas va a comenzar el proceso de aprendizaje real. Mientras tanto, no, está equivocado el novio, está equivocado. Todavía eso está equivocado. Ojalá coincidiera, va a empezar a conocer el ser humano que es. Yo sé que Andrea está empezando a conocer y José Gonzalo igual. Y ese proceso va a continuar y debe continuar hasta que serán una sola carne. Dice, un proceso de aprendizaje, amistad y confianza por parte de ese complemento. Por eso que decimos, es la explicación más hermosa que hay, es ese versículo en Génesis 2:24, para llegar a esa intimidad profunda entre dos personas diferentes. Se necesita un proceso de aprendizaje largo de toda la vida. Usted puede compartir o no ese bosquejo, ese esquema, pero así lo veo yo. El modelo de la familia establecida por Dios tiene un proceso de dejar, un proceso de transición que comienza dejando padre y madre y que va a llegar a una profunda intimidad entre ambas, entre ese complemento que Dios estableció. Por lo tanto, no podemos olvidar que el dueño es el que estableció las reglas de Dios. A él tenemos que pensar, mujeres, el matrimonio es no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Dice, dejará y se unirá a su mujer. Por más que las leyes en Colombia, por más que el gobierno lo permita, por más que la sociedad lo acepte, no es parte del plan original de Dios. Por más que lo busquemos en esa definición, habrá momentos, en el futuro no tendremos oportunidad de predicar de esa forma. Por lo menos me pondrán preso, pero no puedo aceptar jamás. Según el plan de Dios, lo pueden hacer. Si quieren lo pueden hacer, pero no es parte del plan original de Dios. El matrimonio según Dios.
no según la sociedad. Y por eso insisto, no es la sociedad que fue posterior, ni es el Estado que fue posterior, ni es la iglesia que fue posterior. Las iglesias se están aceptando y están obligando a casar a parejas homosexuales en las iglesias. Las están obligando por ley en algunos países. Hay países radicales. Colombia no es un país radical, es un país radical hacia la derecha, hacia la maldad. Es absolutamente tirado hacia la maldad. Así que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre hombres y no entre mujeres. Por mucho que quieran, jamás. Si usted consigue un cabello, por allá le hacen un estudio de ADN, el estudio cromosómico, el estudio de eso, y va a salir que ese, de quién, y le pueden decir, pueden o no, profe, decir de qué sexo es ese cabello. Sí, porque aún el cabello está marcado como varón. Si encuentran una uña, un pedazo de lo que sea, va a salir la historia y dice, este cabello, esta uña era de un varón, porque Dios lo hizo así. No tiene manera de... Hay algún tipo de problemas biológicos que se pueden presentar, en algunos casos rarísimos, pero no tiene que ver con la parte, no, a nivel cromosómico. Ahí está la información. Ahora, seguimos, porque lo que quiero llevar es que la palabra idónea, vuelvo a decir, afrontar, poner firmemente por implicación, pero puedo llegar a esa mujer a ser no una ayuda, sino una insubordinada en su casa. Porque para que sea la otra mitad, debe aceptar el plan que Dios le dio, la tarea que Dios estableció. Por eso lo primero que tenemos que mirar es, si el Eterno crea con un propósito, si la creó con un propósito, ninguna mujer podrá ser ayuda idónea para su pareja sin permanecer bajo el arreglo de Dios, es decir, en sumisión al plan de que Dios estableció. Otra vez, porque este es el centro. Si una mujer no podrá ser la ayuda idónea de su pareja sin permanecer, sin entender y cumplir, sin aceptar el plan que Dios estableció para ella. Usted quiere ser, no es que ahora, porque los hermanos me dicen, hermano, pero es que ella ahora se opone más. Pero esa no es la idea, porque la oposición es para beneficio, no es para maleficio, no es para beneficiarse, es por siempre la ayuda de alguien. Ese es el sentido. Por lo tanto, hay que buscar qué es lo que dice Dios al respecto. No vean tanto la figura, sino vean el versículo, Efesios 5:22. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31. Esta es la NBI, una versión internacional. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esa ayuda es, para que sea ayuda idónea, debe ser una ayuda sometida a la cabeza. ¿Y por qué? La razón es sencillita. El versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la razón, sencillamente porque así lo estableció el Señor, y ya. Bien, que dice: someteos en el Señor, como al Señor. Ahora, yo no sé cuántas mujeres se someten al Señor y empiezan a pelearle al Señor y a decirle: Señor, y a llevarle la contraria, pero de manera absoluta al Señor. Es que tú siempre le dices: hace lo mismo, tú siempre haces lo que te quieres con el Señor, porque como el Señor, eso es fuerte, extremadamente fuerte. Lo que dice es que no, lo que está diciendo es eso, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. No siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Está la tarea de salvación. Y el versículo 24: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus... ¿En cuántas cosas? Esa es una de las esferas absolutas de la sujeción, en todo.
¿Suena duro? Sí, es como dar la vida yo por ella, que no lo merece. Es lo mismo, suena duro, suena duro. Y yo le dije, no se afanen, tarde que temprano vamos a ir llegando a cada uno. Hoy no vamos a llegar ahí, porque lo que me interesa es que entendamos que si Dios estableció ayuda idónea, la estableció sujeta a su pareja. No es otra cabeza la que está ahí. Dicen que hay una sola cabeza en la iglesia, es Cristo, no hay otra. Es la fuente de la autoridad, y por delegación, delega a la pareja ser cabeza. Si usted piensa y hace, aparte de lo que su marido piensa y hace, sin consultar, sin comunicar a su marido, son dos cabezas, no una. Pero póngase a pensar, cabeza es eso, implica autoridad. Entonces, y vamos a mirar el término. ¿Por qué digo? Cuando dice sométase, sujétese a su marido, ese es el término. Y cuando decimos el arreglo, de acuerdo a lo arreglado por Dios, ese es un término compuesto. La primera partícula significa bajo, hipo. Yo tengo hipo, cuando decimos en griego hipo, es algo que es bajo, está abajo, bajo algo, está debajo. Tiene hipoglicemia, la glicemia bajita. ¿No he escuchado el término? Hipo es bajo, es por debajo. Y hay otro que es el término, el segundo término se ve clarito ahí, tazo, hipo, bajo. ¿Qué significa ese término? Lo busqué en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y tiene el mismo sentido. Es arreglar de manera ordenada, es decir, asignar o disponer. Por eso el término compuesto significa estar bajo el arreglo. ¿De quién? Del que lo hace todo, de Dios. Estar bajo la disposición. ¿Qué es someterse? Es estar bajo la disposición de Dios. Es eso, en forma activa. Ese verbo significa colocar debajo. Por eso fijar o subordinar. Yo verbo en eso lo puedo encontrar en forma activa, en forma media o en forma pasiva. En los tres significados, en forma pasiva, cuando alguien me pone a mí, yo no me puse, sino que alguien me puso, yo no tuve nada que hacer, sino que me pusieron, es subordinarse. Yo pues, estar sujeto a, estar subordinado a, la voz media significa obedecer, estar al servicio, someterse voluntariamente. Eso es lo que se le pide. Someterse voluntariamente, y se traduce como obediencia, someterse y sumisión. Ayudas idóneas, para que sean idóneas, deben ser sujetas. Si no son sujetas, hay problemas de subordinación, hay insurrección. En vez de ayuda puede haber dificultades. Por lo tanto, mis queridas hermanas, no solamente está el mensaje del Señor, maridos, estamos hoy recordando algunas cosas. Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo por la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Darse a sí mismo por ella, darse a sí mismo por ella. Este es el sentido, tomar decisiones en su favor. La vez pasada dijimos muchos propósitos para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. No son con mis caprichos, no son con mis... Yo soy muy caprichoso, usted también, no seguro, si yo me conozco a mí mismo. Usted es caprichoso y usted quiere imponer sus caprichos. Cada capricho que usted le imponga a la esposa, Dios se lo va a cobrar a usted. Se lo va a contar como una decisión egoísta a usted. No es una decisión a favor de él. Cada capricho que después vamos a mirar, y yo le voy a pedir a las damas algunas cosas en relación con eso que dice la Escritura. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Vivir ese amor, evidencia hacia ello.
a fin de presentarse usted, todo eso lo explicamos. Presentársela a Cristo lo hizo así mismo en iglesias gloriosas, sin que tenga mancha ni arruga. Solo estoy recordando en los versículos que fueran, ahí usted los conoce, yo también. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, que fue la lectura final que hizo Jorge. El que ama a su mujer a sí mismo, que ama, porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Ahora, ahí están los abuelos, ¿no? Pero por eso, y otra vez, el centro, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya lo explicamos en ese sentido. Por lo tanto, dice, grande es este misterio, y eso está en Efesios 5:31, pero eso va a hacer referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que también la mujer respete al marido. Hoy no es el día de explicar todo eso. El hombre ha degenerado el matrimonio, y ustedes lo conocen, tanto así que muchos hasta prohibirán el matrimonio. Y dijimos, hacia el futuro va a haber esa prohibición. Prohibirán casarse, mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque quieren. Hay la filosofía que hoy está en el mundo, es una filosofía que pretende dejar todos los principios y establecer lo que el hombre quiera hacer, eso está bien. Pues eso es ir en contra de la voluntad del que creó el matrimonio, que es Dios. Hoy hacemos, y todo lo que Dios ha hecho es mejor que lo que nosotros hacemos. Cuando Dios creó todo, dijo en gran manera, eso es bueno. El matrimonio es antes de la escuela, antes de la iglesia y antes del Estado. Lo que hoy quieran establecer ante la sociedad, ninguno de ellos está por encima del Creador. Dios es el que une, el que casa, Él tiene autoridad en el matrimonio como en toda su creación. Tiene la autoridad, es claro. Y clarito, en su origen, ahí vamos a mirar Marcos un momentico, en Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo, varón y hembra. ¿Ya? Y ese es Marcos 6, el que está en blanco. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Jesús habló del matrimonio desde su origen. Cuando le preguntaron, los fariseos se cansaron de tentar a Cristo. Lo tentaron con muchos aspectos de la ley, con el sábado, lo tentaron con el hacer el bien, con muchas formas. Ahora querían que él dijese algo contra la ley para poder acusarle. Tanto en Marcos capítulo 10, el versículo 6, tanto en Mateo capítulo 19, encontramos a ellos tentando a Cristo. Ahora, cuando Cristo responde en Marcos y en Mateo capítulo 16, en Mateo, ellos como lo miraban desde la perspectiva, los judíos estaban preguntándole a Cristo a ver que diera algo contra la ley. Y usaron un versículo en Deuteronomio capítulo 21, intentando que Cristo respondiese contra eso. Los judíos miraban el matrimonio de la perspectiva de eso. Busqué Mateo capítulo 19, versículo 7. Y ellos lo estaban mirando desde eso. Ellos dijeron, entonces, cuando tentaron a Cristo, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7 de Mateo 19. ¿Alguien? ¿Un hermano? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Desde el versículo 1 solo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, sentándole y tentándole y diciéndole. Yo quiero que ponga sus recuerdos. Miren, entonces estoy en Mateo capítulo 19. Búsquenme, hermanos, todos. Mateo 19.
a partir del versículo 3. Otra vez, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Y diciéndole, ¿qué querían? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es la pregunta que sale. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Estaban equivocados. No era que solamente Cristo le dijo: están equivocados. No habéis leído al principio, varón y hembra lo creó. Los judíos, desde la perspectiva de la ley de Moisés, cuando Moisés permite, y es una permisión de Moisés, que se le diese una carta de divorcio, y hay que entender el contexto. En Mateo 19, entonces vinieron de los fariseos tentándole: ¿no habéis leído? Dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Si Cristo le dice: ay, ¿por qué mandó Moisés dar carta? Para tentarle y repudiarla. Cuando uno revisa el contexto, ya ellos sabían la postura de Cristo respecto al divorcio. Ya la sabían. No era, ya se la habían escuchado a Cristo. Por eso aquí en el capítulo 19 intentaron. ¿En qué parte ya Cristo le había dado su postura acerca del divorcio? En Mateo, en el capítulo 5, antes, en Cristo ya les había dado su postura. Por eso es que ahora lo están tentando. En el versículo 27 de Mateo capítulo 5 dice la escritura así: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31. También fue dicho, y esa es la tercera antítesis que Cristo decía en el Sermón del Monte: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es Deuteronomio 24 del 1 al 4. Pero yo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La postura de Cristo era no, clarísima. Complementa la ley diciendo: dele carta de divorcio. Si uno revisa en Mateo 24 del 1 al 4, el problema era cómo interpretaban los judíos lo indecente que dice en lo que dice en Deuteronomio 24 del 1 al 4. La cosa es: ¿qué era eso? Si uno no entiende en el contexto, había dos escuelas rabínicas en el tiempo de Cristo. Había la escuela Shammai, después y la de Jalel. Dos escuelas. Había una muy radical, tirada a la derecha, y una un poquito que aceptaba el divorcio, pero solamente por la causa, lo indecente. Cuando los judíos interpretaban el concepto de indecente, que encontró algo indecente en esa pareja, empezaron a discutir. A ver, los más ortodoxos decían: no, era el tal y cual lo indecente en la fornicación previa al matrimonio, y le permitían al joven recién casado devolverle a esa muchachita dándole carta de divorcio a ella. Esa muchachita me engañó antes de casarme. Eso es lo indecente, encontrar la que había tenido. Por eso era fornicación, porque de otra manera las relaciones ilícitas dentro del matrimonio eran adulterio. Tenía que ser era previo. Si uno no entiende el concepto, fornicación era antes del matrimonio. Hoy moralidad sexual amplia, pero en ese contexto, en Deuteronomio 24, uno va a encontrar eso. Era tan fuerte eso, escuche bien, que si un varón engañaba a una joven que no estaba, y la engañaba y tenía relaciones con ella, y se daban cuenta, lo hacían que la recibieran si estuviera casada.
Usted responde por esa muchacha toda la vida, porque usted es un sinvergüenza y le engañó. Si era casada, la mataban a pedradas. Entonces no podía ser, era una relación ilícita dentro del matrimonio, porque la mataban a pedradas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice fornicación, para los judíos no es la relación ilícita dentro del matrimonio, ese es adulterio, es la fornicación fuera del matrimonio, es la relación ilícita fuera del matrimonio. Entonces, ¿dónde se podía cumplir esa carta de divorcio? Excepcionalmente, solo en los recién casados. Cuando el tipo se descubre, ve, si esta muchacha, yo pagué el mozar, siempre hemos dicho que el mozar es el precio de la virginidad entre ellos, y le explicamos, yo lo pagué y resulta que no, espérate un segundo. Y si usted recuerda, lo he dicho más de una vez en las películas, tenía que salir el rey con la sábana manchada de sangre y presentarse al pueblo, y el pueblo festejaba. Eso lo festejaban. Eso lo festejaban como tal. Por lo tanto, el pasaje, cuando Cristo les corrige la interpretación de ellos querían que le dijeran, querían que tanto le iba a decir Cristo respecto de permitir el matrimonio. De pronto estos hayan sido de la escuela como de Moshe. Yo no sé cuál de las dos, pero dice por cualquier causa. Y la causa era que si no le cocinaba bien la sopa, iba y le daba carta de divorcio. Y lo valían. La interpretación del Talmud decía eso, y algunos lo valían, según la escuela. Entonces no tenía mucho valor. Ahora, siempre era de los varones hacia las mujeres, jamás de las mujeres hacia los varones. Tienen que entenderme eso. Eso era algo de los varones hacia las mujeres, y no de las mujeres hacia los varones. Recuerden, eso lo vamos a revisar en la próxima vez que esté aquí, que ustedes se van a dar cuenta que si la persona era adúltera y la sorprendían, los mataban a los dos. Si encontraban a uno, los mataban a los dos a piedras, los lapidaban. Por eso cuando le llevaron la mujer a Cristo, lo expliqué la vez pasada, le llevaron la mujer adúltera a Cristo, y Cristo está haciendo rayas en el suelo. Le dicen, Señor, otra vez lo intentaron tentar. Esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. Moisés dice que hay que lapidarla, ¿y tú qué dices? Y el Señor sencillamente dijo, el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra, si recuerdan. Y se quedó haciendo rayas en el suelo. No dice lo que dice, concluyo yo, empezó a escribirle la ley o los pecados contra la ley en eso que escribían. Dice que acusándolo su conciencia, uno tras otro, comenzando con los mayores, se fueron y dejaron sola a la mujer. Y cuando el Señor levantó, le preguntó, ¿y dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Ni yo te conozco. Vete y no peques más. ¿Cuál es la conclusión que sacamos del pasaje? No cumplieron la ley. ¿Por qué venían solo traer la mujer? ¿Dónde estaba el varón? Si la ley decía que los dos debían ser lapidados, ¿por qué soltaron al varón? No se ha puesto usted a pensar en eso, ¿verdad? Que la acusó la conciencia por haber traído solo la mujer. Es conclusión mía, pero esa era la que decía la ley. Y tengo argumentos para decir, no cumplieron la ley y los acusó la conciencia, comenzando por los mayores, y se fueron. ¿Dónde estaba la pareja? ¿Dónde estaba el hombre? El adúltero, ¿dónde estaba? Se fueron, lo dejaron ir y trajeron a Cristo a la mujer. Tenían que llevarla fuera de la ciudad, apedrearla. Lo encontraron y ven, ¿tú qué dices? El que esté libre de pecado, de una vez quedaron condenados por la norma, y el que esté libre, ni uno solo. Y no era por lo que, sino porque habían infringido la ley de la lapidación. Ahí la habían infringido. Pero eso era demasiado fuerte. Entonces, si uno no entiende el pasaje, uno va a entender que no. ¿Cómo? Los judíos tenían esa doble escuela: la escuela
de que ellos podían eso. Ahora, los judíos querían verlo de eso. Ahora, no podemos verlo desde el punto de vista de la iglesia ni del Estado, insisto, muchos también desde el punto de vista del gobierno, no señor, sino que era tal y cual como dice la Escritura. Eso no lo voy a mostrar, esa figura la voy a quitar. Listo, en la próxima. Por lo tanto, yo no sé de qué punto de vista está viendo todo el matrimonio. Los judíos, cuando escucharon a Cristo hablar y decir, entonces, no, el casarse no es buena cosa, no es bueno al hombre casarse, siendo así que yo no me puedo separar, no es bueno casarse. Si usted no se va a casar con la perspectiva de que se va a separar, mejor no se casa, porque Dios estableció una indisoluble el matrimonio, excepto por muerte. La muerte en Romanos capítulo 13 es lo que libera al hombre o a la mujer del matrimonio, nada más. Yo sé que hay una escuela que interpreta la condición de fornicación aún dentro del matrimonio y que permite las segundas nupcias. Aún eso lo voy a revisar con ustedes, si el Señor lo permite. Pero hasta donde entiendo yo, siempre Cristo volvió a los inicios. Siempre mostró el inicio que era lo establecido. Y es más, en Mateo capítulo 5, cuando habla acerca del divorcio, dice que yo os digo, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Solo tiene una oportunidad y un espacio para hacerlo, la repudio, y era recién casado. Después, como al año, a los 2 años, no va a decir, vente, oye, no, ya es demasiado, es recién casado. Esa es la manera como lo vemos, como lo veo yo, no tiene que verlo usted. Y hace que ella adultere, le da la oportunidad. Ella podía sencillamente volverse, buscar, nunca él podía regresar a buscar a esa mujer que había repudiado. Eso lo vemos después, eso fue interpretación más adelante. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación respecto a lo que estoy diciendo? ¿Ya? Una pregunta. En caso de que, porque los fariseos andaban detrás de la ley. Sí. Pero no sé, sí, dime. Entonces, ellos estaban detrás de la ley, más no dentro de la ley. En el caso de que ellos imprimieron la ley ahí con la mujer adúltera, ¿qué pasaba con ellos? Con ellos tenían que ir a hacer ceremonias de limpieza porque habían infringido la norma. Salieron de ahí a hacer el proceso de limpieza o de confesión, no debieron hacer, porque los acusó la conciencia y iban a llegar a la ceremonia. Ya eran muy religiosos, iban a ofrecer, iban ofreciendo lo que dice la norma y ya, y listo, y se sentían otra vez tranquilos. Otra vez repaso, no es el gobierno, no es la norma que establece, no es la sociedad, ni es la iglesia, es Dios quien establece las normas. No es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Es el gran error que tenemos hoy, que se tiene hoy, no es el juez. Por eso muchos ven el matrimonio desde el punto de vista judicial, pero el matrimonio no tuvo su origen ni en el juez ni en la ley, fue Dios. Eso solamente para repasar, solo Dios, el hombre, la mujer y nadie más es lo que están involucrados ahí. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta también que la ley se genera por la costumbre. La costumbre no es la ley de Dios. La costumbre es costumbre humana. Por eso que la ley, o sea, lo que la ley, lo que la tierra del hombre es con base en la costumbre, apartándose de la ley de Dios. Ok, no. Hay una cosa interesante, hermano, para eso está en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 enseña el proceso de deterioro del hombre y la sociedad y de la moralidad del hombre. Está descrito en Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante hasta terminar en el 35. El proceso de deterioro por ignorar a Dios. Lo podemos repasar si quiera, hermano.
Pero miren, en Colombia la ley no es por costumbre. Hay países que se rigen por la costumbre. Los países anglosajones, ellos la costumbre lo hicieron ley. Colombia no, la ley positiva es lo que el que está gobernando determina. Hoy esto está mal, mañana nos lo quitan como norma. Esta ley se deroga y se pone esta. Eso no es lo mismo allá, que sí lo hacen por costumbre jurisprudencial. Lo que los jueces hacen es lo que genera la norma allá en el país anglosajón. Pero nosotros la ley no es por costumbre. La ley nosotros es positiva, es decir, es una norma escrita que dicta de acuerdo con la Constitución. Eso es en Colombia, que el origen de la ley nuestra es del europeo, no más anglosajona como los ingleses, como los norteamericanos. ¿Verdad? Ahora, dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, pueden buscarlo, lo pueden leer, y ustedes se van a dar cuenta, por lo cual eres inexcusable hombre que dice que seas tú que juzgas, que lo que juzgas a otros le condena a ti mismo. Dale, 1 del 18 en adelante, para que vea el proceso. El hombre desconoce a Dios y Dios lo deja autodestruirse como tal, porque la ira de Dios se revela desde el cielo cuando toda injusticia y piedad de los hombres que tienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está. No es costumbre, sino el razonamiento humano ahora y siempre. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, el juicio de Dios, al rechazar la gloria de Dios, su persona, al ignorar su persona, viene el juicio por parte de Dios a partir del versículo 24 y dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, los deseos ardientes de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los hijos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra. Dice que Dios los entregó, escuche bien, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El mundo está así porque Dios lo entregó a eso. Dios los entregó a pasiones, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Rehusar a creer, al rechazar a Dios, ese es el juicio. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, en sus deseos profundos, ardientes, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, no sé si me copia la idea. La idea es que Dios va, el proceso de deterioro es por rehusar a creer. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios otra vez los entregó a una mente reprobada. Dios entrega para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, atestados, llenos, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dicen, dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, ¿estamos de acuerdo? La escritura es muy clara.
el juicio de Dios sobre los que no le reconocen, empiezan en sus razonamientos a tener ese tipo. Así que no se afanen que dentro de poco nos prohíban a los heterosexuales los matrimonios. No se afanen, allá vamos, de acuerdo con la Escritura. Y son señales de los últimos tiempos que el Señor cada día se acerca más. ¿Se recuerda cómo estaban en el tiempo de Noé, casándose y dándose el casamiento? Dice que el Señor, hasta que atestaron su maldad y vino el juicio sobre ellos, vino la destrucción. Igual en este tiempo habrá momentos en que mientras más apostasía hay de la verdad, apostasía de Dios, la apostasía de Jesucristo, apostasía de la palabra de Dios, aún, escuche, donde más apostasía se ve, no es entre los incrédulos, es en las llamadas iglesias. Apartarse de la fe genuina, eso es parte del anticipo, de lo cercano que está el regreso del Señor, para arrebatar los suyos y dejar que el resto comience el proceso de juicio sobre la tierra. ¿Usted me entiende? Por eso es necesario llegar a los orígenes. Y nos quedamos ahí en Mateo capítulo 19 para mostrarles, pero se está diciendo Dios la pared. Aunque ahí está el resto, hay 52 todavía, pero no lo vamos a ver. Sí. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. El hermano Eliezer Simeón. Hermano Eliezer, háganos el favor y nos dirige en oración. Antes de, no se vayan a ir después de la oración, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder estar juntos y alabar tu santo nombre y ser instruidos por tu bendita palabra, la cual permanece para siempre. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de nuestros hermanos aquí en este lugar, con el propósito de exaltar tu santo nombre. Damos a ti todo honor y gloria y pedimos tu ayuda para cada día y cada momento que nos toca enfrentar frente a la maldad que existe en este mundo. Pero gracias porque tú, Señor, has dicho, guarda a los demás. Muchísimas gracias por lo que has hecho y por lo que harás, y permite que nuestra vida dé testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de tu nombre. Muchas gracias en todo y por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.